has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Grita. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Jueces capítulo 15, ya acabamos de leer y estamos viendo la vida de Sansón. Sansón es uno de los jueces más conocidos del libro de Jueces. Sansón es el juez número 12, nuestra serie Rebeldía, pero sin duda Sansón es un juez que tiene una vida muy extravagante. Sansón es un juez que tiene una vida totalmente sorprendente y vamos a ver por qué. Inclusive estaba analizando y a lo mejor usted ya se dio cuenta, pero Sansón es a quien se le dedican más versículos en el libro de Jueces. Son 4 capítulos y aquí vemos a Sansón que le están dedicando en la palabra de Dios 4 capítulos y ha de ser por algo, ¿verdad? Porque hay algo que debamos de aprender de él y hay muchas razones especiales por las cuales Sansón se convierte en un juez sorprendente y una de ellas podemos decir que es un nacimiento. Dios habló de él mucho antes de que él naciera y eso ya lo hacía especial. Dios lo llamó a ser diferente y vamos a ver qué pasó en el versículo 1 de Jueces 15. Dice que aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer y llevaba con él un cabrito. Aquí no nos dice la Biblia cuánto tiempo pasó del capítulo 14 al capítulo 15, al versículo 1 del capítulo 15. No nos dice, pero sí nos dice que fue un buen tiempo. Recordemos que Sansón se enojó con su esposa, estaba celebrando su boda, dice un enigma a los invitados, a los compatriotas de su esposa y bueno, su esposa le traiciona porque le da la respuesta a sus compatriotas, a sus amigos, así que aguas con los amigos y bueno, Sansón se enoja, pudiéramos justificar la razón por la que se enoja, ¿verdad?
pero se molestó tanto que abandonó a su esposa y se fue a la casa de sus padres. ¿No le suena parecido esa historia en actualidad? Creo que cuando yo estaba leyendo esto, pues Dios estaba hablando a mi vida también. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Sansón? Está visitando o tiene esa intención de visitar a su mujer y lo está haciendo. Y dice que va con un cabrito. Es bien interesante aquí porque Sansón, la intención de Sansón es recuperar su matrimonio. La intención de Sansón es revertir el daño que ha ocasionado, ¿sí? Su molestia, su ira, lo ha llevado a estar alejado de su esposa, y en esta ocasión él quiere ir a visitar a su esposa. Vemos básicamente pues que está tratando de recuperar a su esposa y lleva con él un regalo. Vemos que los matrimonios jóvenes hoy ya no llevan chocolates ni llevan rosas. Ya llevan una orden de tacos, ¿verdad? Ya llevan hamburguesas y una coca bien fría. Y vemos aquí a Sansón bien moderno. Lleva una barbacoa, lleva un cabrito. Y el corazón de Sansón no estaba en Dios. Nos podemos dar cuenta por qué. Porque Sansón está ofreciendo un cabrito a su mujer, le está llevando un cabrito. Y yo estaba recordando en el libro de Jueces, solamente 6 veces se repite la palabra cabrito. En el capítulo 6, Gedeón ofrece un cabrito a Dios. En el capítulo 13 vemos que los padres de Sansón ofrecen un cabrito al ángel de Jehová, y en el capítulo 14 Sansón mata a un león como si fuera un cabrito, y vemos entonces, podemos entender que el corazón de Sansón no está en Dios. El corazón de Sansón está en una mujer. El corazón de Sansón no está puesto en Dios. Sansón está haciendo otras cosas y menos enfocado en el propósito que Dios tiene en su vida. Entonces, básicamente vemos a Sansón que está alejado de Dios. Y en la segunda parte del versículo 1 dice que tenía la intención de entrar a la habitación de su esposa. Yo me imagino a un Sansón en el camino bien contento, ya se le bajó el enojo, ya se le bajó la ira. Recordemos que la Biblia nos aconseja que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no tu enojo no dure todo el día. Yo no sé usted de cuánto tiempo se tarda enojado con su esposo o con su esposa. O joven, ¿cuánto tiempo te has tardado en reconciliarte con tus padres? Hay hijos que llevan un día, una semana, un mes sin hablar con sus padres. Hay matrimonios que lo mismo. Y aquí vemos a un Sansón que su enojo ya está apaciguado. Ya el enojo de Sansón ya bajó su ánimo y va a visitar a su esposa y dice que quiere entrar a su habitación. ¿Cuál sería la intención de Sansón? Por el cual quiere entrar a la habitación de su esposa. Seguramente a culminar ese pacto matrimonial. Y vemos que Sansón es tan inconsciente de lo que está haciendo que se lleva una gran sorpresa. Dice, mas el padre de ella no lo dejó entrar. El padre de ella no lo dejó entrar. Vamos a leer el versículo número 2, por favor. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Vaya sorpresa que se lleva Sansón. Le está diciendo el padre de esta mujer, ya no es tu esposa, ya se la di a otro hombre, así que no puedes entrar. Yo me imagino a Sansón bien contentote y va directo a la habitación de su esposa, pero ya no lo deja entrar, su ex suegro. Muchas veces sucede lo mismo. No era tan complicado que el padre de esta mujer pudiera entender que Sansón ya no amaba a su hija. Dice, me persuadí de que la aborrecías. Y yo creo que los padres, los suegros, tienen un instinto muy especial y muy fino y se dan cuenta cuando algo está pasando en su hijo o en su hija. Creo que nuestros padres se dan cuenta cuando nuestro matrimonio no está bien. ¿Por qué? Porque aquí vemos que este hombre dice, me persuadí que la aborrecías, me persuadí que ya no la amabas. Y era lógico, porque Sansón la dejó, la abandonó. Y dice aquí el padre de ella que la dio a otra persona, ¿sí? Es decir, que ya no era esposa de Sansón. Y podemos justificar que entonces tiene razón por el cual se enoja Sansón. Pero vamos a ver más adelante que básicamente no tiene fundamento. Dice aquí en la segunda parte del versículo 2, dice, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Podemos aquí entender que el padre de la esposa de Sansón pues conoce a Sansón y sabe que Sansón es una persona agresiva, es una persona impulsiva, es una persona que reacciona de una forma violenta, y entonces para apaciguar el enojo que en ese momento estaba provocando en Sansón el darle la noticia de que ya su esposa ya no era su esposa,
pues él trata de tranquilizarlo diciéndole, pues mira, te doy a la menor, es más hermosa, tómala, cásate con ella. Y vemos la respuesta de Sansón en el versículo número 3. Vamos a leer el versículo número 3. Dice, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Aquí vemos básicamente a Sansón rechazando la propuesta que le está haciendo su ex suegro, y vemos cómo reacciona como el viejo Sansón que ya conocemos, ¿sí? Se enoja, se enfurece y dice, reconozco que en el capítulo 14 tuve la culpa en la boda cuando ella me traicionó, pero esta vez, ahora sí no tengo la culpa, yo no sé, me voy contra los filisteos, porque él ya la traía contra los filisteos. Y entonces vamos a ver cómo Sansón, en lugar de actuar de una forma correcta y de no dejarse llevar por las circunstancias, está actuando y está siendo víctima de esta situación. Se está enojando, estaba generando ira en su corazón y maquinando en su cabeza una venganza. Pero aquí debemos de entender algo bien importante, que la verdadera raíz del problema de Sansón había sido su mala elección o su mala decisión. Él no debió de haberse permitido haberse enamorado de una mujer filistea. Y ahí es donde está la raíz de este problema. Por eso es que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el fracaso de no guardar el corazón resulta en un gran problema, como lo estamos viendo aquí con Sansón. Versículo número 4, y dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Sansón está tomando estos animales pues para prepararlos para tomar una venganza. Y dice que cazó 300 zorras. Yo creo que no ha de ser nada sencillo cazar 300 zorras. De repente se nos hace bien complicado atrapar a cualquier animal, no sé, un ratón o algo, ¿no? Imagínense Sansón cazar 300 zorras. Yo creo que fue bien complicado. La Biblia aquí no nos dice cuánto tiempo tardó en cazar estas 300 zorras, pero me imagino que se llevó un buen tiempo. Y luego dice que preparó teas. Las teas son antorchas, ya nos había explicado el pastor en la batalla de los 300 de Gedeón. Las teas son antorchas, y dice que juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Entonces puedo deducir que fueron 150 teas, ¿verdad? Después encendió las teas, soltó las zorras y en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Decidió tomar venganza, y aquí lo que hace es prácticamente acabar con toda la supervivencia de los filisteos. ¿Por qué? Porque dice aquí que soltó las zorras, ¿sí? Encendió las teas, las zorras corrieron sobre los sembrados, y dice que las mieses que estaban amontonadas, es decir, el trigo que ya habían cortado, que ya estaba listo para desgranar, el que estaba en pie, es decir, el de la próxima cosecha. Dice que también se destruyeron las viñas, es decir, los huertos de uva, y dice que también se destruyeron los olivares, entonces los huertos también de olivo. Entonces prácticamente Sansón está arrasando con la supervivencia que tenía en ese momento el pueblo filisteo, y es una acción totalmente desproporcionada y no tiene de ninguna manera una justificación o una comparación con el mal que le han hecho. Realmente Sansón está muy enojado, Sansón está sumamente airado, ¿sí? Su corazón está cegado, ¿sí? En el versículo 6 dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo. Vemos aquí básicamente cómo los filisteos se han dado cuenta de lo que ha pasado con su cosecha, lo que ha pasado con toda la producción que tenían seguramente para un buen tiempo de sobrevivencia. Y dicen los filisteos, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Los filisteos ya no tenían como que ganas de meterse con Sansón, porque lo conocían que era un hombre violento. Hasta en cierto grado le tenían miedo. Y ellos se arremeten con su mujer y con su ex suegro. Básicamente vemos que la amenaza que ya habían hecho sus compatriotas a esta mujer, pues la cumplen, porque ya se la habían hecho en el capítulo 14 cuando le exigieron que les diera la respuesta del enigma que les había entregado Sansón en la fiesta a los invitados, a los amigos de esta mujer. Y ahí es donde la amenaza, ¿no? De que si no entrega la respuesta del enigma, la van a quemar. Y aquí, bueno, pues a pesar de todo, pues la queman, ¿no? La queman a ella y a su padre. Y vemos cómo sigue una violencia de una forma
desconsiderada de parte de Sansón por estar guiado por las circunstancias en las que está viviendo. Vemos entonces ahora en el versículo 7 qué pasa. Versículo 7 dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Este es un juramento de venganza. Aquí Sansón vemos cómo se está llenando más de ira, más de enojo, y Sansón responde una venganza con otra venganza. Y es una forma natural de cómo el mundo se mueve y cómo el mundo piensa allá afuera. Que si tú me la haces, tú me la pagas. Es una forma natural de cómo allá piensa la gente allá afuera. Y muchas veces la iglesia también piensa así. Muchas veces muchos de nosotros estamos pensando de esa misma forma. Si me la hace, me la pagas, que es una historia sin fin y que nunca se le ve un final, es decir, que es el comienzo más bien. Si vemos en Romanos 12, del 15 al 21, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu amigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Como hijos de Dios, hermanos, y como verdaderos hijos de Dios que tenemos la confianza, que tenemos nuestra confianza en Dios, debemos de tener la capacidad de decir: la venganza es de Dios. Dejaré que Él ajuste las cuentas, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado como Sansón? ¿Cuántos Sansones hay aquí? ¿Sí? Yo creo que nada más yo. ¿Cuántos Sansones hay aquí? Realmente muchas veces hemos querido ajustar cuentas por nuestras propias manos. Las guerras, el desastre, el odio profundo en el corazón proviene de un instinto de venganza. Y es natural porque es parte de nuestra esencia humana. Pero debemos de tener el consuelo de que Dios es el que toma venganza, es el que ajusta las cuentas, no nosotros. Así que si usted tiene todavía algo que ahí está maquinando, que está pensando que usted va a ajustar cuentas por su propia mano, el día de hoy la palabra nos enseña que la venganza es de Dios. Tenemos que tener la capacidad de decir: la venganza es de Dios. Dios, la venganza es tuya. Dejaré que tú ajustes cuentas, no me corresponde a mí hacerlo. Sin embargo, vemos a Sansón que él está ajustando cuentas. Y en el versículo 8 dice: y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Es una acción dura, es una acción que había prometido Sansón. Es decir, que está cumpliendo la promesa que había hecho. Y la expresión cadera-muslo se refiere a un castigo muy severo de una pelea, como se dice en el barrio, a mano limpia. Cadera-muslo se refiere a que no usó Sansón ninguna herramienta, ningún instrumento como para herir a sus enemigos. No usó una espada o no usó piedras, nada, fue a mano limpia. La expresión cadera-muslo se refiere a eso. Y no solamente los hirió físicamente. Dice aquí, fue una gran ¿qué? Mortandad, ¿sí? Ocasionó una gran mortandad. No solamente los lesionó, sino los mató. Y después de ahí dice que descendió y habitó a la cueva de la peña de Tam. Hubiera sido al revés, ¿verdad? Si Sansón hubiera tenido su corazón en Dios, primero hubiera ido a la cueva de Tam en lugar de ajustar cuentas por su propia mano. Y muchas veces creo que nosotros debemos de hacer eso. En lugar de ajustar cuentas, tenemos que ir a esa cueva, a esa habitación, a pedir dirección a Dios y a decirle: ¿sabes qué? Tuya es la venganza. Tú eres el que vas a ajustar cuentas. Dame dirección, ¿qué tengo que hacer? Pero aquí Sansón hace todo lo contrario, cumple la promesa que había hecho, hiere a los filisteos, los mata y provoca un desastre en el pueblo filisteo. Y dice el versículo 9, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lehi. Vemos aquí a los filisteos que están dispuestos a seguir con ese círculo vicioso, ¿sí? Violento, que es la venganza, ¿sí? Porque la venganza es un círculo vicioso que no tiene un fin, que al contrario, en cada ciclo es el inicio
de una nueva violencia. Y podemos ver a Sansón, entonces está escondido en la cueva de Tam, pero los filisteos dice que suben al campamento de los judíos, suben para buscarlo. Aquí podemos ver entonces algo bien interesante y algo muy significativo en el versículo número 10. Vamos a ver. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos le respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Aquí vemos a un pueblo atemorizado, un pueblo de Israel atemorizado, un pueblo de Israel acobardado. Vemos un pueblo de Dios sorprendido. Está sorprendido el pueblo de Dios porque los filisteos están rodeando el campamento de los judíos y el pueblo de Israel, ¿qué está pasando? ¿Qué hicimos mal o qué? Y podemos aquí entender cómo el pueblo de Dios y el pueblo filisteo están viviendo en una aparente armonía. Recordemos que en esta parte que estamos estudiando de Jueces, el pueblo de Dios ya está en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Y Dios le dio una instrucción al pueblo de Israel: cuando estén allá, saquen a todos esos vecinos incómodos, a todos esos pueblos que son enemigos, porque no pueden estar aquí. Si ustedes hacen alianza con ellos, ustedes se van a contaminar, van a terminar adorando ídolos, van a terminar adorando imágenes, van a caer en las tradiciones, en la cultura y en la ideología que ellos tienen, y por eso Dios les dice: tienen que expulsar a todos esos pueblos. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos que todavía hay un pueblo allí, todavía ahí infiltrado en la tierra prometida que Dios le dio a su pueblo, ¿sí? Vemos a los filisteos, y entonces vemos que los filisteos empiezan a rodear, el ejército de filisteo empieza a rodear el campamento de Judá, el campamento del pueblo de Dios, y vemos al pueblo de Dios sorprendido, atemorizado, ¿sí? A tal grado que los judíos le preguntan a los filisteos: ¿por qué están aquí? ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Dice, y ellos respondieron, los filisteos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, ¿sí? Entonces vemos cómo los filisteos son bastante claros, y ellos dicen: no tenemos ningún problema con ustedes, solamente estamos buscando a Sansón. Y aquí podemos entender algo bien interesante, que la convivencia del pueblo de Dios con el pueblo enemigo muchas veces no es pareja, muchas veces no es igual. ¿Qué significa eso? Que pudiera haber una armonía, pudiera haber paz, entre comillas, pero siempre hay alguien que domina. Y vamos a revisarlo en el versículo número 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces, para empezar, aquí vemos a 3,000 hombres para hablar con Sansón. ¿Es en serio 3,000 hombres para hablar con Sansón? Yo me imaginaría que pudieran haber ido 1, 2 o 4 personas, pero son 3,000 hombres que van a hablar con Sansón. ¿Por qué? Yo creo que porque Sansón es un hombre totalmente violento, es un hombre que tiene un descontrol en sus emociones y que se enoja fácilmente, ¿sí? Que hasta su mismo pueblo le tiene miedo. Los filisteos le tienen miedo, y también su mismo pueblo, ¿sí? Van 3,000 hombres a entrevistar a Sansón, van 3,000 hombres a hablar con Sansón y a decirle: oye, ¿no te das cuenta que los filisteos dominan sobre nosotros? Y esta pregunta es bien interesante, mis hermanos, porque con esto podemos entender que la convivencia que tenía el pueblo de Israel con el pueblo filisteo no siempre era pareja, esa convivencia. ¿Qué significa esto? Que esta aparente paz que vive el pueblo de Israel con el pueblo filisteo siempre se basa en el dominio de los filisteos al pueblo de Israel, en su misión. Y eso es lo triste y la desgracia en el pueblo de Dios y en la actualidad, en la iglesia. Que no solamente el mundo se mete a la iglesia, sino que el mundo muchas veces domina la iglesia. Entonces ya no hay una diferencia, ¿sí? Ya no hay una diferencia entre un hijo de Dios y un no hijo de Dios. Y yo no sé cómo sea tu vida, pero creo que Dios hoy trae una palabra rema para nosotros. Y Sansón tenía un propósito por el cual él iba a nacer. Dios lo llamó a ser nazareo, ¿sí? Lo veíamos en el capítulo 13. Dios lo llamó a ser nazareo. Y algo muy especial en Sansón, ¿sí? Que Dios ya había hablado de él mucho antes de que él naciera. ¿Y no les ha parecido que la vida de Sansón es algo similar a nosotros? Dios ya había hablado de usted.
Dios ya había hablado de mí mucho antes de que naciéramos y tenemos un propósito y Dios nos llamó a ser diferentes. Pero ¿qué pasa? Nos estamos mezclando con el mundo, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hacer las cosas, que ya no hay ninguna diferencia. ¿Cómo hablas? ¿Sigues hablando groserías? Cuando te juntas con tus amigos, con tus vecinos, ¿sigues siendo el mismo? ¿No hay una diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no le teme a Dios? ¿Cómo están tus redes sociales? ¿Te hacen diferente? ¿Cómo te relacionas con las demás personas? ¿Cómo te mezclas con tus compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Prefieres convivir para que no te aíslen, para que no cause una molestia en ellos? ¿Cómo te conduces en tu hogar? ¿Cómo te conduces en tu matrimonio y en tu noviazgo? Tu noviazgo tiene una diferencia con un noviazgo del mundo, con un noviazgo de hijos de Dios. ¿Hay alguna diferencia? Y podemos ver que el pueblo de Dios está en una aparente armonía con el pueblo filisteo, pero está basada en una sumisión, ¿sí? Está basada en un dominio. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí cómo el pueblo judío está atemorizado, ¿sí? Está atemorizado a tal grado que le hacen un reclamo a Sansón y le dicen, ¿no ves que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Sansón le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ternurita, ¿verdad? Sansón, pobrecito, como le hicieron, pues yo también me voy a vengar, ¿no? Y vemos a un pueblo totalmente acobardado. Vamos al versículo 12, versículo número 12. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y los judíos quieren la paz a cualquier precio, quieren todo menos molestias. Quieren seguir viviendo tranquilos en su zona de confort, que nadie los moleste, quieren seguir en el sillón, quieren no salir de su zona de riesgo y están dispuestos a sacrificar cualquier cosa para tener esa armonía y esa paz. A tal grado de que van 300 hombres a buscar a Sansón para entregarlo. Y Sansón le dice, tranquilos, no me maten, yo me entrego, pero no me maten. Y le hacen esa promesa, está bien, no te vamos a matar, pero necesitamos entregarte porque nosotros necesitamos paz y tranquilidad. El pueblo de Dios prefiere vivir en esclavitud que ser libres. Y esto no le suena muy parecido. Muchas veces nosotros preferimos vivir esclavos, preferimos vivir sumisos al pecado, que el pecado nos domine, a ser libres. ¿Por qué? Porque no queremos problemas, no queremos salir de esa zona de confort. En el tiempo de Jesús algo similar pasaba. El pueblo judío también era dominado y en ese tiempo era dominado y vivía en opresión por los romanos. Y la élite religiosa, los escribas, los sacerdotes, no querían broncas, querían vivir una aparente paz y una aparente armonía con los romanos, a tal grado de que ellos estaban dispuestos a entregar a cualquier persona o pagar cualquier precio a cambio de no tener problemas y no tener división, ¿sí? Ellos querían paz. ¿Por qué creen que entregan a Jesús? Porque siempre Jesús va a causar incomodidad. Muchas veces la palabra causa incomodidad. Muchas veces causa molestias, te saca de esa zona de confort, te saca de esa zona de riesgo y es algo que debemos entender el día de hoy. La palabra de Dios y la obra de su Espíritu Santo muchas veces causa división, ¿sí? Y lo podemos ver en Mateo 10, 34, 36. Quiero que leamos este pasaje, está muy interesante. Mateo 10, 34, 36. Jesús nos los advirtió. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando tú crees en Jesús y cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, como tu todo, como el centro de tu todo, vas a ser víctima de críticas, vas a ser víctima de persecución, vas a ser víctima de acoso. Quizás va a haber división hasta en tu propia casa. Quizás tu padre, tus tíos, tus primos, ya no les caigas bien, ¿sí? Porque has decidido seguir a Jesús. Y muchas veces esto nos ocasiona incomodidad y nos ocasiona salirnos de nuestra zona de confort y a veces preferimos quedar bien con los demás para no tener problemas, ¿sí? Para tener una aparente paz. Pero Jesús nos lo advirtió, ¿no? Que en estos tiempos tendría que haber esa división, porque eso nos va a hacer diferentes.
Y el mensaje de Dios es un mensaje que siempre va a ocasionar esa incomodidad, siempre. Entonces, Dios nos llamó a ser diferentes, Dios nos llamó a ser distintos. A Sansón lo llamó a ser un nazareo, lo llamó para que él fuera diferente a la gente de esa época, y Dios nos ha llamado a nosotros a ser diferentes a la gente de allá afuera. Así que es una palabra de parte de Dios. Hoy tenemos que salir diferentes de este lugar, mis hermanos. Creo que es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos reta, pero la palabra de Dios es así. Siempre hay incomodidad. Versículo 13 de Jueces 15. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que Sansón es apresado. Realmente vemos cómo su pueblo lo traiciona. Su pueblo está dispuesto a pagar cualquier precio, quieren la paz, no quieren molestias, quieren seguir oprimidos por los filisteos. Y bueno, pues vemos cómo el pueblo de Israel ata a Sansón con 2 cuerdas nuevas, dice, y lo llevan a la aldea de los filisteos. Versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Vemos que llevan a Sansón a Lehi, y podemos ver a los filisteos celebrando, ¿no? Celebrando, ya lo tenemos, por fin ganamos nosotros, porque fue un ciclo vicioso. Una venganza es un ciclo vicioso, ¿sí? Donde Sansón les hace daño, los filisteos no se dejan, yo también te voy a hacer daño, y Sansón, pues yo también ahora les voy a volver a hacer daño, y están así. Y es un cuento de no terminar. Pero aquí, al ver los filisteos a Sansón, que ya viene amarrado con 2 cuerdas y que ya no puede hacer nada, salen los filisteos celebrando. Sale el enemigo con júbilo, celebrando esa victoria. Pero pasa algo extraordinario aquí. Hay una acción de parte de Dios. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Sansón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón para darle libertad. ¿Por qué para darle libertad? Porque dice que las cuerdas estaban en sus brazos y se volvieron como lino quemado. Es decir, que las cuerdas como que se desamarraron solitas y las ataduras se cayeron de las manos de Sansón. Y aquí hay una enseñanza muy padre de parte de Dios el día de hoy, y es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre la vida de Sansón, pasa algo muy especial. Sansón es libre de sus ataduras. Y hoy pasa lo mismo. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, Él nos hace libres. Se rompen las ataduras, se rompe todo eso que nos está manteniendo bloqueados en una relación directa con Dios. ¿Y qué dice Juan 8:34? Dice que de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y cuando nosotros estamos inmersos en el pecado, cuando nosotros estamos coqueteando con el pueblo enemigo, cuando nosotros vivimos en una aparente armonía con el pueblo enemigo, pues somos esclavos del pecado, somos esclavos, nos convertimos en esclavos. Y el pueblo de Israel prefería vivir en esclavitud, no quería problemas. Pero en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue dado exactamente para eso, para darnos libertad. Y podemos ver en 2 de Corintios 3:15 que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, podemos ser libres, podemos continuar con el propósito que Dios nos dio y entender qué es lo que debemos de hacer, discernir entre lo malo y lo bueno. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, ya no distinguía lo que estaba haciendo. Ellos preferían estar esclavos. Entonces es muy interesante cómo el Espíritu de Dios puede hacer una obra especial en nuestras vidas y puede romper esas ataduras que nos están ocasionando ese bloqueo. Versículo 15: y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Sansón toma esta quijada de asno y genera una gran matanza. Recordemos que como nazareo, en número 6 están los votos de lo que debe de hacer un nazareo. Sansón no puede consumir nada que provenga de la vid, es decir, vino, no puede comerse un cóctel de uvas, no puede cortarse el cabello, no puede estar cerca de cadáveres y mucho menos tocarlos. Pero aquí, ¿qué está haciendo Sansón? Después de que viene el Espíritu de Jehová en él, le quita las ataduras y lo primero que él hace es agarrar una quijada de un asno. Dice que
un asno de un cadáver que está fresco, o sea, es una quijada fresca, ¿sí? Y aquí lo que está haciendo Sansón es que agarra la quijada como un instrumento para pelear, básicamente. Dios toma este instrumento impuro, que es Sansón, porque en ese momento es lo que representa Sansón, porque Sansón no podía tomar cadáveres, no podía estar cerca de cadáveres, y aquí lo que hace Sansón es agarrar la quijada de un cadáver, y en ese momento Sansón representa algo impuro, representa algo que no está cualificado y que no cumple con el perfil. Y esto nos trae una enseñanza muy grande, mis hermanos, que nosotros posiblemente todavía tengamos evidencias del pecado, posiblemente no estemos cualificados y posiblemente no cumplamos el perfil, pero eso no debe ser un pretexto para no acercarnos a Dios. Todo lo contrario, Dios nos ve con ojos diferentes y Dios nos ve con esos ojos de lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Y Dios quiere hacer una obra especial en Sansón, a tal grado que lo utiliza y con esa quijada pues mató a 1000 hombres. Dice que mató a 1000 hombres. En el versículo 16 vemos la celebración de Sansón. Dice, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Vemos aquí el cántico victorioso de Sansón. Vemos cómo en este cántico no da el reconocimiento a Dios. Vemos cómo Sansón está emocionado, está feliz por la victoria, pero no está reconociendo a Dios. Muchas veces Dios nos ha dado la victoria, nos ha librado de la cama de un hospital, ha sacado de temas financieros, de deudas, nos ha recobrado la salud, nos ha guardado de algún peligro y nosotros no le reconocemos. Creemos que nuestra experiencia, creemos que nuestro conocimiento, creemos que nuestra expertise, que nuestra habilidad nos ha sacado adelante y no le estamos dando el reconocimiento a Dios. Me encanta David, un hombre imperfecto que muchas veces falló un buen de veces, pero es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Y David es un hombre que en muchas ocasiones está como triste, está como angustiado por las situaciones en las que está pasando, pero él no deja nunca de darle la gloria a Dios. ¿Sí? Me recuerda el Salmo 24:10 que dice, ¿quién es este Rey de gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de gloria. En cada momento David está reconociendo la gloria de Dios y él está diciendo que la victoria es de Dios, pero Sansón aquí está haciendo todo lo contrario. Sansón no está reconociendo a Dios. En el versículo 17 dice que acabando de cantar su victoria, acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y vemos cómo Sansón le da un nombre a ese lugar. Ramat Lehi significa colina de la quijada. Pero tampoco vemos aquí que este nombre le diera honor a Dios. Realmente le está dando más honor al instrumento que utilizó Sansón que al mismo Dios. ¿Sí? No le está dando honor a Dios cuando Dios había dado su espíritu en Sansón para hacer esta obra sobrenatural. Entonces estamos viendo todavía a Sansón que no está entendiendo la obra de Dios, todavía no está consciente del propósito que Dios tiene en su vida. Pero vamos a ver qué pasa en el versículo 18, y dice, y teniendo gran sed clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Aquí vemos a Sansón en apuros, vemos a un Sansón que se esforzó mucho con su quijada y un montón, 2 montones, pero que ahora está débil, que ahora está exhausto, que ahora está en un peligro de morir. ¿Por qué? Porque dice que le empezó a dar gran sed. Y no me dejarás mentir, hermano, pero muchos de nosotros hemos llegado a Dios por nuestra necesidad. Muchos hemos llegado a Dios y hemos buscado de Dios cuando estamos en necesidad, ¿sí? Cuando estamos en apuros, cuando el esfuerzo que hemos hecho por nuestras propias fuerzas se nos han terminado y ya no tenemos otra opción. Cuando los doctores ya dijeron que ya no hay otra alternativa, es cuando estamos ahí clamando a Dios. Y aquí estamos viendo lo mismo en Sansón. Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Ahora sí se acordó de Dios, ahora sí se está acordando de Dios. Y dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Aquí podemos ver que por fin reconoce Sansón que la victoria la había dado Dios,
que el verdadero vencedor de la batalla había sido Dios. Y podemos entender entonces que Sansón en ese momento se da por vencido. En ese momento Sansón dice, ya, no puedo más, estoy reconociendo que he hecho las cosas mal, pero quiero alinear, ¿sí? Y le hace una pregunta a Dios: ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Dios escuchó su clamor, así como Dios puede escuchar nuestra oración también, hermano. Así como Dios escuchó el clamor de Sansón, Dios también puede escuchar nuestro clamor. Y en el versículo 19 dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacor, el cual está en Lehi hasta el día de hoy. Aquí vemos la gracia de Dios en provisión. Aquí vemos el poder de Dios dándole y proveyéndole a Sansón agua para que no muriera. Dios obró un milagro en la vida de Sansón, y en un lugar donde aparentemente no hay agua, Dios abrió la cuenca para que saliera agua, que brotara ese manantial, para que Sansón pudiera recobrar fuerzas, para que Sansón no muriera. Y fue una respuesta oportuna. También debemos entender y aprender eso el día de hoy. Dios va a contestar en el momento que Él decida contestar, en el momento oportuno. Sansón clamó y Dios contestó de una forma oportuna. Y Sansón reconoce que la victoria es de Dios y vuelve a ponerle nombre a ese lugar, pero ahora le pone un nombre en reconocimiento a Dios. Le pone En Jacor, que significa fuente del que clamó. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y aquí vemos cómo Sansón se convierte en juez de Israel por 20 años. Y lo que Sansón, si usted se da cuenta, está más metido en temas personales, está más metido en temas de su corazón, por haberse enamorado de una mujer que no debía de haberse enamorado, y está más metido en sus broncas personales, como a veces tú y yo estamos metidos más en nuestras broncas personales. Estamos más preocupados por la escuela, por la universidad, por el negocio, estamos más preocupados por las finanzas, y estamos dejando a un lado el propósito que Dios tiene para nosotros, porque Sansón fue llamado a ser diferente. Sansón fue llamado a ser distinto a los demás, y Sansón perdió el enfoque inconscientemente. Si vino el Espíritu de Jehová y le dio esa dirección, y podemos ver aquí en el versículo 20 cómo Sansón alineó su propósito, porque Dios lo llamó a ser juez. Dios lo llamó a ser juez, y al principio del capítulo, yo no sé si usted se dio cuenta, pero no veíamos ningún rasgo de un juez en Sansón. Todo lo contrario, porque los jueces que revisamos en los capítulos anteriores sí eran miedosos y tenían un buen de defectos igual que tú y yo, pero cumplían el propósito de Dios. Había pelea, había guerra, y trataban de librarse del enemigo, clamaban a Dios. Y algo muy diferente en este capítulo, vemos que el pueblo de Israel ya no clama, ya está conforme en ser esclavo, y vemos a un Sansón que en lugar de cumplir el propósito de Dios está metido en sus temas personales. Entonces Sansón es producto de su tiempo, es decir, él vive como cualquier persona de su tiempo, a tal grado que no hay una diferencia entre Sansón y el pueblo enemigo. Actúa de una forma muy parecida, que a tal grado que está haciendo cosas que no lo distinguen como hijo de Dios. Y nosotros también somos producto de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hemos nacido en una cultura donde hay una idea, donde hay una forma de pensar, donde hay valores, y a veces los asumimos, a veces creemos y actuamos de esa forma, y muchas veces no hay una diferencia. Y la palabra de Dios nos enseña con este capítulo, con la vida de Sansón, que debemos de buscar ser distintos, que debemos de buscar ser diferentes y no conformarnos a este siglo. Recordemos lo que dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino cambiemos esta forma de pensar y de actuar. Y eso es lo que Dios hoy nos habla en esta tarde: ser diferentes. Necesitamos ser diferentes, entender que el propósito de Dios es ser diferentes. Tenemos que ser luz y sal en esta tierra. Que Sansón siempre fue víctima de sus reacciones. Sansón siempre fue víctima de sus reacciones, y podemos ver cómo él va viviendo de acuerdo a las circunstancias. Me la hicieron, me la pagan, ¿sí? Y él está viviendo así. Y muchas veces nosotros no solamente somos producto de nuestro tiempo, sino en gran medida también estamos viviendo de acuerdo a nuestras circunstancias. Estamos reaccionando de acuerdo a nuestras circunstancias. Porque se me cerró el carro de enfrente, a mí nadie se mete conmigo, yo también
voy a hacer lo mismo, ¿sí? Porque me dijeron esto, yo también les voy a demostrar quién soy yo. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir más allá de nuestras circunstancias, debemos de vivir más allá de lo que nos está pasando, debemos ser personas de fe. Y Sansón fue un hombre de fe, increíble, pero fue un hombre de fe. Lo podemos ver en Hebreos 11, ¿sí? Está ahí su nombre como un hombre de fe. ¿Y por qué? Porque Sansón rectificó su camino en el versículo 19, reconoció en el versículo 18, reconoció quién había sido el vencedor de esa batalla, y aún mejor, se rindió y dijo: yo no puedo más con esto, necesito de Dios, necesito a Dios en mi vida, ¿sí? Entonces Sansón es un hombre de fe, está en el libro de Hebreos, y nosotros debemos también reconocer a Dios y vivir en fe. Debemos de poner nuestras necesidades, debemos de poner nuestra sed en Dios, porque Él es el único que puede satisfacer esa sed. ¿Quién puede decir amén? Que Dios escucha nuestras oraciones, aunque estemos en necesidad, como Sansón estaba en necesidad, le dio sed y clamó a Dios. Me gustaría ver que primero hubiera clamado y después hubiera tenido sed, sería lo ideal, ¿verdad? Pero cuando las cosas van mal es cuando buscamos a Dios, y cuando las cosas van bien también debemos de buscar a Dios. Y hoy podemos irnos de este lugar, hermanos, con toda la seguridad de que Dios escucha nuestra oración, de que Dios escucha nuestro clamor. Yo no sé lo que estés viviendo, hermano, yo no sé qué esté pasando en tu vida, no sé qué está pasando contigo, pero la realidad es que Dios escucha y responde nuestras oraciones, y esta debe ser una gran seguridad con la que tenemos que irnos el día de hoy de aquí, aunque nuestras vidas estén lejos de la voluntad de Dios. Porque Sansón estaba en parte de la historia que acabamos de leer, estaba lejos de la voluntad de Dios. Aunque hayamos fracasado en el pasado, aunque el pecado sea una realidad evidente en nuestra vida, no podemos poner de pretexto el no tener acercamiento con Dios. Es más, Dios es más grande que tu pecado, Dios es más grande que mi pecado, ¿sí? Y por eso es de que estamos aquí, mis hermanos, por eso es que estamos aquí, porque hemos decidido no permitir que nuestros fallos, que nuestros fracasos, que nuestras malas decisiones en el pasado sean un obstáculo. Amén. Y que no pongamos de pretexto que no somos a lo mejor el perfil que Dios busca o que somos cualificados, porque si fuera eso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, ¿sí? Y yo soy el ejemplo. Ni siquiera a lo mejor debería estar aquí, pero tenemos que volvernos a Él. Sansón reconoció y rectificó. Tenemos que creerle a Él, tenemos que conocerle a Él, y no podemos seguir viviendo en pecado. Necesitamos alejarnos del pecado, ¿sí? Jesús dignificó a una mujer que escribas y la élite religiosa la querían apedrear, pero le dijo algo bien importante: vete y no peques más. Dios nos dignifica, pero necesitamos romper ya con el pecado, apartarnos del pecado, y Sansón lo hizo. Sansón dijo: ok, me rindo, quiero continuar el propósito, y es lo que tenemos que hacer. El mundo nos promete muchas cosas, el pecado nos promete saciar nuestra sed, pero es una sed que es temporal, y esa promesa nos va a ocasionar más sed, pero Dios nos promete brotar ríos de agua viva. Y con esto quiero leerle Juan 4:14: pero el que beba agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque el agua que da Dios nos sacia, ¿sí? Y el agua que da el mundo es una agua que no nos sacia, al contrario, nos deja con más sed. Y Dios nos promete que va a brotar de nosotros ríos de agua viva, así que va a saciar nuestra sed. Amén, hermanos. Pues vamos a orar.